Está por ahí Elisa del Carmen, la doctora Elisa del Carmen, si la recuerdan, que fue hace unos días que dio ella una charla muy linda, también egresada. Y saludos, Elisa, gracias. Fue compañera de Hugo, si recuerdan, cuando presenté a Elisa, presento a mis 3 estudiantes de generación en ese momento, que les decía que no era una maestra muy taquillera y que solo había tenido 3 estudiantes, Hugo, Elisa del Carmen y Ramón Martínez, quienes tomaron caminos un tanto distintos los 3, pero los 3 muy exitosos. Elisa siguió con la ciencia, Ramón hoy se está postulando para presidente municipal, y Hugo, que tiene una área empresarial, pero que ha permitido que nosotros nos sintamos muy orgullosos de tener este tipo de egresados. Entonces, Elisa, por ahí la vi, no sé si ya se me perdió, pero la vi. Doctora. Hola, buen día a todos. Agradezco mucho también este espacio y sobre todo estoy muy alegre de escuchar a mi compañero, pero más que compañero es mi amigo Hugo, seguimos en contacto. Creo que la Universidad Veracruzana no solo nos da la posibilidad de crecer profesionalmente, sino también en la parte personal, porque ahí encontré a muy buenos amigos, excelentes profesores que ahora también considero amigos míos, como la doctora Dora. Me da muchísimo gusto ver a la maestra, a la doctora Ariadna, también por aquí a mi profesora, le mando un fuerte abrazo también. Y sobre todo, yo espero que este ciclo de conferencias que está organizando la doctora Dora con todo el equipo de profesores que colabora con ella también les sea de mucha utilidad a distintos alumnos para que abran todo su panorama. Todo el panorama, tienen muchas posibilidades y el único límite que tenemos todos es el que nos ponemos nosotros mismos. Así que les agradezco también bastante por tener otra vez la oportunidad de saludarlos. Gracias, doctora, por todo el apoyo. Que tengan un buen día. Gracias por tomarte un tiempo para estar con nosotros. No sé si ya están conectada la doctora Evangelina. Ahora le voy a mandar un mensaje, porque la plática era 10:30, ¿verdad? Espero que Guadalajara no sea otro horario. Aprovecho para, si les llamó la atención o están interesados en movilidad, sobre todo internacional, pues recuerden recordarle que en la facultad, pues la doctora es la que coordina esta parte, y si tienen también alguna duda me pueden escribir a correos, a mi correo que lo puse aquí en el chat, y los podemos contactar y directamente con la Oficina de Movilidad de la Universidad Veracruzana, con que afortunadamente tenemos buena relación. Y ellos más que felices pues podrán resolver dudas a profundidad, sobre todo ahorita que está la convocatoria abierta. No dejen pasar esta oportunidad, independientemente de pandemia, hay que seguir participando. Bueno, no sé si aún sigo siendo la coordinadora, no me han ratificado, pero de todas maneras, con mucho gusto en lo que los podemos apoyar. Pues algunos chicos, no sé si esté por ahí también conectada Alejandra, que también hizo movilidad internacional, y son contados los chicos que se han ido a vivir esta experiencia fuera de su área de confort y a enfrentar. Hugo lo platicó muy padre, pero yo creo que también enfrentan muchos retos, un cambio en la forma de ser evaluados, en la forma de recibir las clases, pero es una muy buena oportunidad y les da de verdad un cambio de vida impresionante. Entonces, no sé si todavía soy yo, pero si no, igual estamos todos dispuestos a apoyarlos en todo lo que se requiera para que aspiren a eso. O ya viene también la convocatoria, estén muy pendientes, la convocatoria del verano en la investigación científica, que es una estancia muy corta de 2 meses durante el verano, que es patrocinada por la Academia Mexicana de la Ciencia. Si alguien está también interesado, puede buscar. La persona que coordina esto es Rodrigo Sánchez, me parece que es de la Dirección General de Investigaciones. Ahí es donde esta parte no se ve en movilidad propiamente, sino en la Dirección General de Investigaciones, y ya está la convocatoria. Ahí no necesitan saber inglés, solamente tener buenas notas, y pueden concursar para la movilidad, que en este momento puede ser todavía virtual o puede ser física, dependiendo de los maestros anfitriones
si los quieren ya recibir en esta movilidad. Vemos que ya se conectó el doctor Gabriel, no sé si la doctora Evangelina está lista ya, y le voy a pedir al maestro Jacob si me comparte la primera pantalla para estar listos ya. Y no sé, Eva, si ya estás por ahí. Veo al doctor Gabriel, pero no veo a la doctora Evangelina, que es la primera que pasa. Hola, doctora Dora. Muy buenos días. Muy buenos días Hola, a todos. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. En un momentito se está conectando ya la doctora Evangelina, ¿eh? Sí, muchas gracias. No tarda, no tarda. Gracias. Sí. Buenos días. No sé si me escuchan porque no escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues ya aquí listos para iniciar con la sesión, tratando de ser, pues no abusar de su tiempo ni de la pantalla. Y entonces, pues no sé si estás lista, voy a hacer una muy breve presentación. Sí. Si algunos de los chicos que están hoy conectados, que bueno, pues hoy tenemos 73 asistentes en vivo de la facultad entre maestros y estudiantes, recordarán que en la última sesión de abril hice una presentación en donde pasaba las fotografías de dos estudiantes muy queridas para mí, la doctora Elizabeth Hernández y la doctora Evangelina Quiñones, y las presenté en sus fotografías cuando eran estudiantes, y les decía que hay un dicho que dice como me ves, me vi, y como me ves, te verás. Y que ese es en un sentido que yo quisiera realmente que ustedes vean a la doctora como un estudiante de la facultad, y hoy como una gran investigadora que es, y de la cual pues también nos sentimos muy orgullosos. Acabamos de tener una plática con Hugo, que fue una historia de vida, y ahora Eva nos dará una presentación ya técnica, ya de lo que ella hace, de su trabajo. Y para nosotros es un honor presentar a nuestros estudiantes egresados. Entonces, no voy a abusar del tiempo y quiero presentar a la doctora Evangelina Esmeralda Quiñones Aguilar. Ella es doctora en ciencias con la especialidad de microbiología molecular y biotecnología por la Universidad de Marsella. Ella realizó su maestría en ciencias en el Colegio de Posgraduados en Edafología, y en la especialidad de microbiología del suelo también. Y bueno, realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación, Asesoría Técnica y Diseño, me parece, de Jalisco, por si no dije mal lo que significa CIATEC, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, lo cual la ubica dentro del grupo de investigadores distinguidos del país. Ya les he platicado lo que es estar en el SNI. Bueno, pues quisiera nada más hacer hincapié en algo muy interesante. Eva fue técnico académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas en el Laboratorio de Química. Pero ella decidió perseguir un sueño que tenía, que era realizar sus estudios de maestría fuera de su área de confort, y luego estudios de maestría. También tuvo que aprender un idioma más, el francés,
como Hugo, el chino, mandarín, para poder realizar sus estudios. Y pues a lo mejor si Eva no hubiera querido perseguir el sueño que ella tenía, a lo mejor hoy la tuviéramos hoy de maestra acá en la universidad. Pero ella fue persiguiendo un sueño que no era fácil, que le iba a quitar una comodidad que tenía aquí en Jalapa, y hoy la convierte en lo que es una investigadora referencial en el país. Entonces, también esta es una historia diferente tal vez a la de Hugo. Ella fue en busca de un sueño que logró tener, y pues me siento muy feliz de tenerla al fin, después de hacer bastantes arreglos para que ella tuviera el tiempo para que pudiera estar hoy con nosotros, y pues nos va a platicar sobre lo que actualmente realiza, una de la temática de las que hoy realiza. Entonces, pues dejo con ustedes a la doctora Evangelina Quiñones. Adelante, Eva. Sí, doctora. En tu pantalla, le vamos a pedir a Jacob que te dé la opción de quitar esto. Compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí me escuchan, ¿verdad? Antes hago la prueba por cualquier cosa de que no me vayan a escuchar. Te escuchamos muy bien, adelante. Sí, bueno, entonces, en primer lugar, pues agradezco la invitación que me hicieron para estar en este evento sobre la microbiología del suelo, que es pues algo de lo que a mí me gusta mucho trabajar. Y pues agradezco también la presentación muy bonita que hizo de mí la doctora Dora, realmente me emocionó. Pero bueno, entonces pues vamos a empezar a presentar el tema que preparé para hoy. Y bueno, también una disculpa porque la vez pasada no pude estar debido a algunas situaciones que se me presentaron, pero bueno, hoy estoy aquí. Bueno, el tema que decidí presentar lo denominé importancia biotecnológica de las actinobacterias y su uso en la agricultura, debido a que pues, las actinobacterias pues son las grandes productoras de compuestos naturales y pues son ampliamente utilizadas en varias áreas de la biotecnología. Las actinobacterias, también conocidas como actinomicetos, son bacterias gram positivas. Estas bacterias se encuentran distribuidas en una gran variedad de hábitats, principalmente en el suelo, en el mar, en los sedimentos de lagos y ríos. Dentro de sus principales funciones, estos microorganismos participan en el reciclaje de la materia orgánica, descomponiendo compuestos resistentes, por ejemplo, aquellos compuestos que las bacterias comunes y los hongos filamentosos no pueden descomponer. Y de esta forma se encuentran participando en la formación de humus, que es la mineralización del material orgánico de diversas fuentes. Otra de sus principales funciones es regular la composición de las comunidades microbianas en el suelo a través del antagonismo microbiano. Algunos de estos microorganismos también son patógenos de plantas y patógenos de animales, patógenos de humanos. Por ejemplo, como patógeno de planta, podemos citar a Streptomyces scabies, que causa la sarna de la papa. Y en el caso de un patógeno humano, pues podríamos mencionar a Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico de la tuberculosis. En la imagen del centro, lo que estoy mostrando son varias cepas de actinobacterios que fueron aisladas aquí en el CIATEC. Que, bueno, aclarando un poquito el nombre, en realidad significa Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Bien. Es importante mencionar que antiguamente las actinobacterias se consideraban dentro del grupo microbiano de los hongos.
debido al aspecto que presentan cuando son cultivados en medio de cultivo sólido. En esta imagen de la izquierda se puede apreciar este tipo de morfología, que consiste en filamentos y ramificaciones que están dispuestas a manera de rayo, de ahí el nombre de actinomiceto, ¿no? Actino, que significa rayo, y miquet, hongo. Entonces, de ahí proviene el nombre, y pues no son hongos, ¿no? Son bacterias. Finalmente los clasificaron dentro del dominio bacteria. En esta lámina se observa una colonia de Streptomyces, que es Streptomyces helicolor, es una de las cepas modelo que se utilizan mucho, digamos, para estudiar unas cuestiones fundamentales sobre todo. Y en la izquierda se observa otras cepas que nosotros aislamos. Entonces son las que están de este lado de la izquierda. A ver, me voy a detener un poco porque no logro ver mis láminas debido a que tengo abierto otras cosas. Ok. Bueno, entonces la clasificación que estoy presentando aquí pertenece a Streptomyces, que es una cepa que es de la familia Actinobacteria y es la fuente original de la mayoría de los antibióticos. Es por eso que se me hizo importante presentar su clasificación taxonómica. Bueno, como en el título lo indiqué, la importancia biotecnológica de las actinobacterias está en varios ámbitos. En la biotecnología médica, en la biotecnología farmacéutica, en la biotecnología alimentaria, en la biotecnología ambiental, en la biotecnología industrial y en la biotecnología agrícola, debido a que las actinobacterias son fuente natural de moléculas bioactivas, de compuestos antimicrobianos y de enzimas hidrolíticas. Normalmente son las enzimas extracelulares como las celulasas y las quitinasas. Y de los más de 10.000 compuestos bioactivos catalogados, poco más de 7.600 provienen de especies del género Streptomyces. Eso es lo que hace tan importante a este género. En el área de la biotecnología alimentaria, una de las actinobacterias de gran importancia es Propionibacterium frobdericki, al igual que Streptomyces, también perteneciente al orden Actinomycetales. Se trata de una bacteria láctica, gram positiva, inmóvil, no formadora de esporas, que se puede encontrar en la leche y otros lácteos. O sea, también se ha encontrado en el suelo. Pues en esta área, esta bacteria se utiliza como un iniciador de la maduración de los suelos, de los quesos tipo emmental. Es como el queso que presento aquí a la derecha, ya que a través de la fermentación propiónica, el queso adquiere su típico sabor y el CO2 que se produce le da origen a la formación de los agujeros característicos en este tipo de quesos, como se observa en la imagen. En los quesos, estas bacterias también funcionan como agentes de control biológico, ya que los protegen contra microorganismos patógenos de humanos o deterioradores del alimento. Entonces, esta actinobacteria está cumpliendo pues esta doble función, darle ese sabor al queso, esa estética, y también protegerle contra deterioradores o contra patógenos. Otro de los beneficios es su empleo como probiótico, ya que al ser ingerido a través del queso, donde se encuentra ampliamente inoculado, puede beneficiar al organismo humano. Hay algunas investigaciones que se han realizado que muestran que este microorganismo se adhiere y coloniza las células epiteliales del intestino, limpia el tracto gastrointestinal, y también algunos estudios muestran que reduce la incidencia de cáncer de colon, dada su capacidad para reducir las actividades enzimáticas en la carcinogénesis. En el área ambiental,
Arthrobacter es un género de importancia debido a que sus especies son empleadas en la bioremediación. Las especies de este género son resistentes a la desecación y a la deficiencia de nutrimentos y tienen capacidad para degradar herbicidas, pesticidas y moléculas orgánicas complejas. Otro género de importancia es Rhodococcus y está ampliamente distribuido en suelos y en aguas. Algunos de sus miembros son capaces de degradar diversas moléculas como hidrocarburos del petróleo, detergentes, benceno, bifeniles policlorados. Algunas especies del género Streptomyces también desempeñan un papel importante en la mineralización de compuestos orgánicos e incluso pueden degradar sustancias resistentes como la pectina, la lignina, la queratina, látex y otros compuestos aromáticos. Normalmente las actinobacterias son, digamos, un poco lentas de crecimiento, lo que hace que en este sentido se han ido especializando para degradar compuestos muy complejos, que son aquellos que las bacterias comunes o los hongos ya no pueden degradar. Entonces, es por eso que también dentro de este género se encuentran bacterias muy importantes para el área de la bioremediación. En la biotecnología, en el área de la médica y de la industria farmacéutica, las actinobacterias también tienen mucha importancia debido a la producción de metabolitos bioactivos y de enzimas extracelulares diversas. Algunos ejemplos que podemos citar pues, son los antibióticos. Las actinobacterias son las grandes productoras de antibióticos, dado que son la fuente de donde provienen cerca del 80% de los antibióticos que se conocen. Por ejemplo, la streptomicina, la tetraciklina, cloranfenicol y muchos otros. Entonces es una de las grandes fuentes de antibióticos. También se han evaluado y se ha encontrado efecto como agentes antitumorales, moléculas inmunosupresoras que ayudan a evitar el rechazo de trasplante de órganos en humanos. Entonces, también desde aquí, desde donde se les ha encontrado una aplicación. Por ejemplo, aquí cito el trabajo de Barrientos y colaboradores, quienes evaluaron metabolitos de actinobacterias y mostraron ser activos contra algunas líneas celulares humanas del carcinoma de pulmón, de colon, cervical y hepático. En el área de la biotecnología industrial, de igual manera, hay distintas aplicaciones de sus metabolitos secundarios o de sus enzimas extracelulares. Entonces, pues vemos que tienen una gran aplicación en varias áreas, sobre todo por los metabolitos secundarios y las enzimas que producen de manera extracelular. Bueno, en el área agrícola, una de las actinobacterias también importantes es Frankia. Es una actinobacteria filamentosa, fijadora de nitrógeno. Este actinomiceto se asocia con diversas especies vegetales, aproximadamente 25 géneros y 8 familias, y se le conoce como simbiosis actinorrícica. Fue el microbiólogo suizo Brunkow quien acuñó esta palabra o este nombre de Frankia en honor a Frank, que, bueno, los que hemos trabajado con micorrizas, pues sabemos que él fue quien descubrió la simbiosis micorrícica. Entonces, en honor a él es que esta nueva simbiosis que se forma entre plantas y una actinobacteria lleva su nombre. Con respecto a la biotecnología aplicada a la agricultura, se distinguen al menos 3 aplicaciones biotecnológicas importantes con las actinobacterias, que son el control biológico, el control biorracional, que se refiere a la aplicación de derivados de fuentes naturales, y a la promoción de crecimiento vegetal. Este sería otra de las aplicaciones. En el caso del control biológico, Streptomyces se ha utilizado para el control de diversas enfermedades que afectan a los cultivos y que son causadas por hongos, bacterias
y omicetos fitopatógenos. Los mecanismos de control pueden ser directos e indirectos. Un ejemplo de una forma de control directa es la competencia por espacio y nutrientes, y un ejemplo de mecanismo indirecto pues, es la inducción de resistencia sistémica o ISR, que inicia cuando el microorganismo inoculado en la raíz se asocia con la planta. Este es uno de los, digamos, mecanismos que es inducido cuando se inocula con rizobacterias. En el mercado existen algunos productos a base de Streptomyces comercializados como fungicidas biológicos que quise mostrar aquí, porque los he utilizado en algunos de los experimentos como control comercial, con el objetivo de comparar el nivel de las cepas que nosotros estamos aislando en el laboratorio. Los dos que pongo aquí son los dos que han funcionado mejor, el microorganismo se ha podido aislar bien, y además también ha mostrado una efectividad biológica interesante. En el caso de Mycostop es a base de Streptomyces rizovirides y se recomienda para el control de varios hongos como Fusarium, Alternaria, Botrytis, Rhizoctonia, Pythium y Phytophthora. En el caso de Streptomyces lídicos, ellos tienen o recomiendan para una mayor cantidad de fitopatógenos, que también incluye en ocasiones a bacterias. Con respecto a la promoción de crecimiento vegetal, también existen algunas cepas de Streptomyces y de Arthrobacter que realizan esta función. Con base en la importancia de las actinobacterias del género Streptomyces en el control biológico de enfermedades de plantas, nosotros en el laboratorio de fitopatología hemos realizado aislamientos de estas a partir de rizósfera de diversos cultivos agrícolas, como agave, que en este caso en la imagen se muestra un lugar donde fuimos a traer la muestra, que es agave cupreata. Hemos realizado también aislamientos de aguacate, de huertos convencionales, también de huertos orgánicos, de chile, de frijol y de otras especies vegetales. Algo que hemos observado es que cuando hemos aislado actinobacterias de contextos menos perturbados, se han encontrado que estos presentan una mayor efectividad contra diversos fitopatógenos. Esta es una situación que hemos venido observando. No sabemos exactamente a qué se debe, pero pues también puede ser que en un ambiente, alguna de las ideas que nosotros nos hacemos es que en un ambiente poco perturbado, pues las actinobacterias tienen más contrincantes contra quienes estarse defendiendo. Hay una mayor población de microorganismos que digamos, en suelos agrícolas que son tratados con químicos. La efectividad de las actinobacterias del suelo que hemos aislado de la rizósfera de diversas especies vegetales se han evaluado principalmente en 3 grupos de fitopatógenos: hongos, bacterias y omicetos. En el caso de los hongos, pues estaba recordando cuáles habían sido y bueno, me parece, tal vez haya otros, pero hemos evaluado contra Fusarium solani, varias cepas, Fusarium nocisporum, varias cepas también. Por ejemplo, algunas que afectan al agave, algunas que afectan al chile, al tomate, de Coletotrichum también varias cepas, aquellas que causan antagnosis en mango, en aguacate, en papaya, en café. Hemos evaluado contra Rhizoctonia solani, contra el agente causal de la moniliasis del cacao, contra Fusarium egualacea, que es un simbionte de escarabajos ambrosiales que causa la marchites en el aguacate, y que es una interacción muy interesante. Con bacterias también hemos evaluado, por ejemplo, contra Erwinia chrysanthemi, conocida también como Dickeya dadanti, Erwinia caratobora, Pseudomonas syringae, Pseudomonas aeruginosa, que causa la pudrición blanda del nardo, aunque es una bacteria que normalmente se encuentra en el ámbito de los hospitales. Hemos visto que también ya afecta a los cultivos. Bacillus pumilus, que causa la pudrición en agave, y que también esta bacteria ha estado reportada como una bacteria benéfica, sin embargo es una bacteria fitopatógena para el agave, y contra Xanthomonas vesicatoria,
que causa la mancha bacteriana. También la hemos evaluado contra omicetos, principalmente contra Phytophthora capsicum, que es el trabajo que quiero presentar. Y bueno, otro de los trabajos que estamos realizando es su potencial efecto insecticida. Lo realizamos en colaboración con el INECOL. Y también el efecto herbicida. Con respecto al efecto herbicida, se han encontrado resultados muy interesantes. Es un proyecto que ahorita está en curso. Esperemos que funcione de manera como nosotros esperamos, como es nuestra hipótesis. Pero bueno, lo que quería comentarles es, en esta ocasión, es un trabajo que se ha realizado con Phytophthora capsicum. Bueno, contra todos estos patógenos que hemos probado, hemos encontrado cepas muy efectivas y muy interesantes. Entonces, es por eso que pues las actinobacterias o sus productos en sí pueden ser utilizados en la agricultura. Es importante considerarlo para el desarrollo de nuevos productos, porque no hay muchos, los dos que les mostré, y bueno, hay otro por ahí que no funciona muy bien, entonces son realmente importantes para varios aspectos de la biotecnología para ser utilizados en esta. Bueno, la marchites del chile causada por Phytophthora capsicum principalmente, aunque se ha mencionado y se han aislado otros hongos que están asociados a esta enfermedad, como son Rhizotopnia solani y Fusarium nocisporum, causa una de las principales enfermedades, este complejo de microorganismos fitopatógenos, provocando pérdidas de hasta el 80% de la producción, infecta a más de 50 especies de plantas cultivadas, y bueno, la infección comienza en las raíces. Es un patógeno que está de hábito en el suelo, su origen es en el suelo, pero se distribuye a través de la planta. Entonces, principalmente se observa en campos que no están bien drenados, ¿no? Hemos ido a plantaciones en donde hay algunas partes que se ven más sanas y unas partes que están realmente pues infectadas, y bueno, a veces es por cuestiones de pendiente o por asuntos ahí que no hay un buen drenaje. Pero es una enfermedad terrible para el chile, acaba con las plantaciones. Entonces, algunas de las evaluaciones que hemos realizado, aquí muestro un gráfico donde se evaluaron 90 actinobacterias que fueron aisladas de agave cupreata, por eso te mostré la foto. Bueno, también a la par, me parece importante mencionar que a la par de que aislamos estas actinobacterias de campos de agave, también aislamos de campos de chile, porque esperábamos pues encontrar o detectar alguna actinobacteria que tuviera efectividad contra Phytophthora, y dijimos, bueno, en los campos de chile podemos encontrar algunas. Sin embargo, su efectividad contra el Phytophthora fue muy baja. Por lo tanto, vimos que las actinobacterias que se aislaron del suelo agavero fueron mejores, y aquí muestro algunas de las gráficas, en donde las que están en rojo son las que consideré, de acuerdo al análisis estadístico, son las que consideré como las que tenían potencial para seguir siendo estudiadas en este trabajo. Entonces, en la primera gráfica es donde las 90 actinobacterias se confrontaron contra Phytophthora capsicum, y esto fue lo que encontramos. En las otras dos fue otros hongos, fue principalmente Fusarium solani, Fusarium nocisporum, entre otros. O sea, sí encontramos que hay también una muy buena efectividad contra varios hongos fitopatógenos, y otra de las características que se observó es que algunas actinobacterias son como más generales, o sea, son capaces de controlar a varios fitopatógenos, y hay unas que son muy específicas. Aquí en este caso, pues a veces es importante pues seleccionar aquellas que tienen una mayor capacidad contra varios tipos de fitopatógenos. Aquí la variable que se evaluó pues fue el porcentaje de inhibición por confrontación dual. Posterior a esta evaluación, de los 90 aislados, se seleccionaron 10 que presentaron los mejores niveles de inhibición del patógeno, que son las 10 que se presentan aquí en esta gráfica.
Pues esto fue con el objetivo de validar el resultado inicial que habíamos tenido a partir de las 90 cepas evaluadas o aislados. En la imagen de la izquierda se presentan los aislados seleccionados. Bueno, aquí para que vean las diferencias que había entre sus morfologías o su morfología macro. Para poder realizar este estudio, considerando los resultados anteriores, bueno, se decidió realizar algunos experimentos para determinar el nivel de protección de las actinobacterias contra Phytophthora capsicum. Y es por eso que se construyó esta escala de severidad que presento aquí. Es una escala de severidad de la enfermedad que nos iba a permitir posteriormente ver a qué, digamos, nivel estaban protegiendo nuestros microorganismos a la planta contra el patógeno. Entonces aquí se presenta el nivel 0, obviamente es la planta sana, y así sucesivamente. Por ejemplo, en el nivel 2 vemos, y remarco el nivel 2 porque fue, digamos, uno de los niveles que nosotros obtuvimos de protección. Es cuando las plantas apenas empiezan a tener un poco de enrollamiento en las hojas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que ya el nivel 5 es cuando la planta está muerta, las hojas están secas, un 90 al 100% están desprendidas. De hecho, las dejábamos ahí en la maceta para ver qué tanto se desprendían. Los tallos ya se observan con necrosis, casi en su totalidad. El sistema radical está necrótico. Y bueno, las raíces se desprenden. Se observa también el tejido degradado en los vasos vasculares. Entonces, esta escala fue construida precisamente para poder evaluar el experimento que nos estábamos planteando posteriormente ya a nivel de planta. O sea, después de la parte in vitro pasamos a realizar el experimento ya con plantas. En este experimento a nivel de invernadero, se decidió también evaluar el efecto de un consorcio de hongos micorrízicos que ya previamente había sido seleccionado por su efecto de bioprotección contra Phytophthora capsicum. Y fue un trabajo anterior en donde se evaluaron 8 consorcios y encontramos que uno de ellos protegía contra la enfermedad. Entonces decidimos hacer un experimento en donde se involucraran algunas actinobacterias que seleccionamos de las 10, porque todas presentaban muy buen nivel de control. Y bueno, seleccionamos 2. El 0,2, que mostró un efecto como un mecanismo de antibiosis, y el 39, que mostró un mecanismo como de competencia por espacio. Es la imagen que pongo aquí a la derecha. En la caja Petri vemos cómo es que pues tuvo digamos, una buena competencia y pues inhibió prácticamente al fitóptero. El control se presenta también ahí, entonces podemos ver que pues, realmente sí lo inhibió, pero por eso fue elegido. Entonces, el experimento que se estableció consistió en un experimento de 16 tratamientos que se muestra en este cuadro, en donde tenemos pues varios factores. El factor hongo micorrízico, que fue el consorcio que comento que se seleccionó, y sin micorrizar, y bueno, ambos grupos con las 2 actinobacterias, con la mezcla de las 2 y sin el actinomiceto. Y bueno, en la segunda parte ya es sin la micorriza y únicamente con las actinobacterias. Entonces este experimento fue diseñado de esta forma, pues con el objetivo de ver el nivel de control ya en planta, porque solo lo habíamos visto a nivel in vitro. En esta imagen se presentan los resultados de bioprotección de los tratamientos con Phytophthora capsicum. Por ejemplo, la primera barra de arriba corresponde al tratamiento que únicamente fue inoculado con el patógeno, sin la micorriza y sin la actinobacteria, y donde la enfermedad presentó el máximo nivel de severidad. Ahí vemos que se presentó el nivel 5 de severidad. En las 2 últimas barras se observa el mayor nivel de protección que pudimos obtener con
con la aplicación de los microorganismos, que fue un nivel 2 en la escala de severidad, y fue donde se combinó la micorrización con las actinobacterias. Entonces, ambos microorganismos en conjunto protegieron a la planta de la enfermedad. Cuando se aplicaron de manera, digamos, solitaria, funcionó también a un nivel 3, pero no igual que cuando se asociaron o se aplicaron de manera conjunta. Y este dato es muy importante porque para los productores les permitiría retrasar la enfermedad. Tal vez no es un control, pues no es una erradicación, es un control. Se quedan algunos microorganismos en el suelo, pero para los productores es muy importante porque para ellos les permite, retrasar la enfermedad les permite hacer un corte más o 2 cortes más en su cultivo antes de que la plantación quede completamente devastada. Entonces, consideramos que fue un resultado interesante. Aquí, bueno, lo que presentamos es lo mismo que anteriormente, solo que ya con las plantas. En la última imagen es donde está el control, enfermos y la protección. Y en la primera imagen está la combinación de los microorganismos. Entonces, es lo mismo que se venía observando en la gráfica, pero ahora aquí a nivel de la planta. Y bueno, en esta imagen lo único que quería mostrar es que cuando se sembraron las raíces en medio de cultivo, en las primeras cajas se observó que las raíces que provenían de plantas protegidas con los actinomicetos y con las micorrizas, pues no colonizaron por completo la caja. Y si vemos la última, ahí es donde está el control sin protección, y pues en todas las raíces que se pusieron sobre el medio, se vio que estaban afectadas por Phytophthora. Posteriormente se realizó otro experimento donde se evaluó la cepa 39, la que venía del experimento anterior, y se seleccionaron otras 2 cepas de actinobacterias. La cepa 39 se seleccionó porque lo que nosotros habíamos visto, y que fue la que presentó el mejor resultado en el experimento anterior, habíamos visto que el mecanismo posiblemente podía deberse a competencia por espacio y por nutrientes, probablemente. Entonces seleccionamos esta y otras 2 que tenían un buen efecto de antibiosis, que fueron la cepa 38 y la cepa 45. En este trabajo, el objetivo fue evaluar el efecto de extractos bioactivos de Streptomyces en el control biológico de Phytophthora capsicum, tanto in vitro como in vivo. Bueno, aquí es importante mencionar que no pusimos al microorganismo como tal, por eso le estamos llamando control bioracional. Lo que pusimos fueron los extractos bioactivos que pueden contener pues, productos del metabolismo secundario y también enzimas extracelulares. Aquí lo que queríamos evaluar era precisamente esa parte. Por lo tanto, en el experimento ya con las plantas fue lo que irrigamos pues en el suelo, al pie del tallo. Posteriormente también se realizó la identificación molecular de estos 3 aislados para verificar que se tratara de Streptomyces, que ya lo habíamos visto a nivel de su morfología, pero bueno, era necesario también tener la identificación molecular, por lo cual se realizó en este trabajo. En esta imagen se muestran las 3 cepas y se muestra cómo presentaron entre el 51 y el 50% respectivamente de inhibición, y los resultados de esta actividad antagónica in vitro indican que la cepa 38 y la cepa 45 son potenciales agentes de control para Phytophthora capsicum, debido a que hubo, pues, se evaluó esta variable y hubo diferencias estadísticas que lo muestran, a diferencia de la cepa 39, que si observa fue una inhibición menor. Con respecto al control de Phytophthora capsicum en planta, estos son los resultados que encontramos. La evaluación en vivo de los sobrenadantes de estas 2 cepas mostraron que son la 38 y la 45,
mostraron un efecto supresor de la marchitez con una supervivencia que está aquí en el cuadro del 77% para la cepa 38 y del 94% para la cepa 45, lo que la hace la mejor candidata para continuar trabajando con ella. En la imagen se observa, por ejemplo, el número 10 es el control químico. Aplicamos aquí infinito de Bayer, pues obviamente para comparar con estos tratamientos. Y pues sí, hay un control, ¿no? En el 9 es únicamente el control químico sin el patógeno. En el 8 es el control únicamente con el patógeno y vimos cómo las plantas murieron prácticamente todas. En el 7 es el control sano, sin aplicación ni de ningún producto ni de ningún patógeno. Y bueno, posteriormente del 1 a la 6 viene la aplicación de las actinobacterias o de sus extractos. Y bueno, aquí observamos que la cepa 39, que funcionaba cuando se aplicaba el microorganismo vivo, cuando se aplicó el extracto no funcionó, a diferencia de la cepa 38 y la cepa 45, que sí mostraron un buen efecto de control de la enfermedad. La identificación molecular mostró que estas cepas pertenecen a Streptomyces. Y bueno, aquí muestro los nombres ya, aunque hacen falta hacer algunos estudios para corroborar que realmente se trate de estas, aunque tienen, pues, las secuencias indican que están filogenéticamente relacionadas con estos tres Streptomyces. Las conclusiones del trabajo son, bueno, ya lo habíamos visto, pero aquí de manera resumida, es que en plantas inoculadas con Phytophthora capsicum, la micorrización y la inoculación con cualquiera de las dos actinobacterias, ya sea la 39 o la 2, reduce la severidad de la marchitez del chile en comparación con plantas donde no se inocularon microorganismos antagonistas. Las cepas 38, 39 y 45 mostraron diferente grado de control sobre el crecimiento in vitro de Phytophthora capsicum, dependiendo del tiempo de incubación. La preincubación de 5 días de las 3 cepas fue la que incrementó significativamente la inhibición del crecimiento de Phytophthora capsicum. Con respecto a la evaluación in vivo, esta mostró que las cepas 38 y 45 suprimieron la marchitez causada por Phytophthora capsicum en plantas de chile en condiciones controladas, porque se realizó a nivel de invernadero el trabajo. La identificación molecular de las cepas 38, 39 y 45 indicó que pertenecen al género Streptomyces y que en general la cepa 38 y 45 poseen potencial para el control biorracional de la marchitez del chile. Entonces estas serían las conclusiones del trabajo con Phytophthora. Y bueno, aquí están los agradecimientos a las personas que participaron en este trabajo. Y pues muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Evangelina por esta charla tan interesante. Vamos a dar paso a las preguntas. Aquí en el chat anotaron 2. La primera es de Raúl y pregunta, ¿será posible pueda compartir Fusarium egualase? No creo porque, bueno, de hecho ese trabajo lo realizamos en el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria porque se trata de un hongo que está cuarentenado en México, entonces todos los trabajos que realizamos con este hongo los tuvimos que realizar en este Centro Nacional de Referencia, donde tienen resguardada la cepa. Entonces sería como de ir a trabajar directamente allá. Muy bien, gracias. Y Yajaira Baeza pregunta, ¿hay medios de cultivo específicos para aislar actinobacterias? Y si estos medios de cultivo pueden influenciar la capacidad antagónica de las cepas seleccionadas. Ok, sí existen algunos medios selectivos.
el ISP. Bueno, normalmente hay unos 4 o 5 que se andan usando. Con respecto a la segunda pregunta, no sé. No sé si con algún medio se pueda aumentar la capacidad antagonista. Yo no lo he probado, sí me he preguntado también eso y he tenido algunas ideas, pero no lo he realizado. Pero bueno, supongo que sí, agregando ahí partes del hongo o algunas enzimas. En alguna ocasión, algunos compuestos que puedan activar a la secreción de estas enzimas extracelulares. Me parece que en alguna ocasión intenté hacerlo poniéndole al medio quitina y quitosano y cosas así, pero no encontré gran diferencia. Sería cuestión de seguir explorando esa parte, pero es una pregunta muy interesante. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Si gustan, pueden abrir su micrófono si alguien más tiene preguntas para la doctora Evangelina. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Maestra Dora, le cedo el micrófono. Pues vamos a pasar a la siguiente charla. Entonces le voy a pedir al maestro Jacob si me comparte la pantalla también, por favor. Y agradecemos la plática a la doctora Evangelina. Muy, muy interesante toda su investigación. Y bueno, creo que va a haber continuidad ahora en la plática del doctor Gabriel. Entonces, a Jacob le pido si me comparte por favor la pantalla siguiente. Gracias. Bueno, pues también agradezco mucho la intención, la buena intención y disponibilidad del doctor Gabriel para participar en este ciclo de conferencias. Yo lo contacté desde el mes de febrero y él muy amablemente me respondió que estaba dispuesto a participar con nosotros, y nosotros sabemos que hay una gran cantidad de trabajo en los posgrados, en la investigación y en todo lo que este trabajo requiere, pero que siempre se hace un espacio para colaborar. Entonces, quiero presentar al doctor Gabriel Rincón, quien realizó también sus estudios de doctorado con la especialidad de microbiología, biología vegetal y biotecnología en la Universidad de Marsella, y tiene una especialidad en estadística aplicada que realizó en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y de Sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó sus estudios de maestría en el área de genética del Instituto de Recursos Genéticos y Productividad del Colegio de Postgraduados en Montecillos, y sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Chapingo. Actualmente también es un investigador muy activo del CIATEC y también es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores, en nivel 1. Y bueno, pues conozco al doctor no como alumno, sino como amigo, desde que estaba haciendo estudios de maestría, y afortunadamente, bueno, siempre tenemos la oportunidad de tener contacto en algunos congresos o en algunos intercambios de algunas preguntas, dudas que nos pueden apoyar. Hace creo que 2 años nos recibieron muy amablemente en ese hermosísimo centro de investigación CONACYT que está en Guadalajara, en donde ellos trabajan, y realmente fue una experiencia muy buena para los estudiantes haber hecho un viaje de estudios a Guadalajara, en donde tanto la doctora Evangelina como el doctor Gabriel nos recibieron muy amablemente, y los estudiantes también tuvieron la oportunidad de ver sus instalaciones de primer nivel y el centro que tienen allá para investigación en Guadalajara. Entonces, pues muchas gracias, Gabriel, por aceptar y darnos un espacio en tu agenda de trabajo, y pues sin más,
preámbulo, pues te pedimos que inicies tu presentación. Muchas gracias, doctora Trejo, por la invitación y bueno, voy a compartirles mi pantalla para irles platicando de lo que estamos haciendo aquí. Bueno, creo que ya la están viendo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, pues primero que nada, doctora Trejo, doctora, le agradezco la invitación. Digo, es muy amable en su presentación que acaba de hacer. Y un gusto poder participar con ustedes en esta serie de conferencias y un gusto compartir también los conocimientos que estamos teniendo aquí en el Centro de Investigación. Y pues igual, digo, muchas gracias a todos por su asistencia, por su interés en este conocimiento que estamos, pues que la doctora Quiñones ya les compartió y que ahorita voy a compartirles un poco más. Entonces, bueno, pues voy empezando. Entonces yo a mi plática la titulé como biocontrol de enfermedades de plantas mediante herramientas biotecnológicas provenientes de microorganismos de suelo. Yo sé que la serie de conferencias que la doctora Dora Trejo es acerca de, pues, de la riqueza que hay en el suelo, ¿no? De repente, digo, los que no tienen nada que ver con la agricultura, ni se imaginan que pues todos nuestros alimentos dependen de este gran sistema que es el suelo. Y el suelo tiene muchísimas cosas que de repente ni siquiera estamos, digo, a pesar de que nos dediquemos a la investigación en microbiología de suelo, ni siquiera estamos conscientes de que tiene un montón de vida y de que hay muchos aspectos respecto a los microorganismos que ahí están, que están esperándonos y que de alguna manera pueden aportar tecnología para resolver problemas en todas las áreas, ¿eh? La doctora Quiñones ya les comentó acerca de las áreas de los actinobacterias, que es prácticamente todo el quehacer humano. O sea, si ustedes lo ven desde el punto de vista médico, agricultura, y la industria alimentaria, o sea, en todo está metido las actinobacterias. Y digo, nada más enfatizando un poquito, esas actinobacterias normalmente viven en el suelo. Entonces, imagínense la riqueza que hay allí. Bueno, pues para ir empezando, yo aquí nada más quiero enfatizar un poquito sobre la problemática fitosanitaria que hay en la agricultura. Entonces, tenemos problemática de todos los grupos microbianos, ¿no? Entonces, hay bacterias fitopatógenas que atacan, hongos, virus, nemátodos y omicetos. O sea, estos 5 grupos son pues un dolor de cabeza cuando nos ponemos a producir cualquier cultivo, cualquiera. O sea, digo, y hay unos que en algunos son más importantes las bacterias, en algunos los hongos, en algunos los virus, en algunos los nemátodos y en algunos los omicetos. Pero en general, digo, incluso hay cultivos donde hay de todos los grupos, como el jitomate, por ejemplo. En general las solanáceas, en particular el jitomate. Entonces, estos organismos fitopatógenos pues nos pueden provocar pérdidas. Digo, si cuidamos bien nuestro cultivo, pues no hay pérdidas, pero si lo descuidamos, hasta puede ser un 100% pérdidas, ¿eh? Entonces, pues, por supuesto que se vuelve bien importante, pues, tratar de controlar a estos agentes que nos causan problemas a nivel de la agricultura. ¿Cómo es que hacemos el control o que se hace de manera cotidiana, tradicional? Pues normalmente lo hacemos con antibióticos y con fungicidas. Fungicidas normalmente a base de cobre, ¿no? Digo, hay otros fungicidas que tienen otras moléculas activas, pero pues es de las cosas que más se utilizan. Y los antibióticos sobre todo pues para cuestiones de bacterias fitopatógenas. Bueno, sin embargo, la agricultura, seguramente ustedes en sus diferentes cursos o en algún curso particular han visto que hemos abusado de este tipo de control. Hemos abusado demasiado. Y muchos de nuestros cultivos, de la producción agrícola, depende casi 100% del control químico.
Y no solamente del control químico de agentes patógenos, sino también de fertilizantes químicos. Entonces, pues aquí actualmente cada vez está habiendo más conciencia de que este control químico nos causa daño. ¿A qué causa daño? Contamina el suelo, contamina el agua y contamina también nuestros productos finales, es decir, nuestra comida. Entonces está causando contaminación. Por eso, y bueno, y finalmente, ¿esto a qué contribuye? Por ejemplo, la contaminación de los productos finales, pues contribuye a que nos enfermemos más pronto de cáncer, a que tengamos enfermedades crónico-degenerativas cuando ya estamos en la etapa final de nuestras vidas. O sea, contribuye a un estado de salud que cada vez pues, nos está tocando vivir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que hemos abusado en el uso de este tipo de control es que hemos seleccionado cepas de estos microorganismos patógenos de plantas resistentes a estas moléculas. Y entonces pues estamos creando cepas multiresistentes a diferentes compuestos. Y por lo tanto, pues cada vez es más complicado controlar a estas cepas, más complicado controlarlas y más costoso. Entonces, pues obviamente que ante esto, ¿qué es lo que el mercado y lo que digamos, de manera global exige la agricultura? Pues nuevas alternativas de control. Entonces, dentro de estas nuevas alternativas, pues crear nuevos antibióticos o nuevos agroquímicos que sean menos tóxicos, control biológico, que es de lo que yo les voy a platicar, y prácticas culturales, regresar a nuestras prácticas culturales que de repente pensábamos que no sirven, que son ineficientes, pero creo que si se usan de manera muy adecuada, en conjunto con el control químico y en conjunto con control biológico y con otros controles que hay, pueden funcionar perfectamente bien y podemos llegar a un manejo integrado que de repente en los cursos que tomamos en las licenciaturas nos platican de esto, pero lo vemos tan lejos, porque realmente es bien complicado, bien complicado a nivel ya en la práctica que se realice, pero es posible, Entonces creo que es el reto de ustedes jóvenes que están estudiando cuestiones relacionadas con la agricultura y con la producción de alimentos a nivel del sector agrícola, del sector primario. Y bueno, entonces yo me voy a enfocar un poquito hacia el control biológico. Entonces el control biológico, definiéndolo así bien simple, es pues usar microorganismos que sean antagónicos de los agentes patógenos, organismos o también utilizar algún compuesto que provenga de ellos. Entonces, en este caso, nosotros aquí en el laboratorio, bueno, es lo que bueno, en el laboratorio trabajamos con diferentes microorganismos. Entonces, el uso de microorganismos, como en este caso, seguramente lo han escuchado muy frecuentemente porque es del que más se usa, Bacillus subtilis, que es un producto que produce Bayer, Serenade. Y bueno, yo les voy a platicar pues por eso aquí puse bacteriófagos. En el laboratorio de fitopatología del CIATEC, pues trabajamos con todas estas estrategias: bacteriófagos, hongos micorrízicos arbusculares, actinobacterias, que es lo que ya les platicó la doctora Quiñones, inductores biológicos del sistema de defensa vegetal, que les voy a platicar muy brevemente, y extractos vegetales bioactivos. Entonces, de estas 5 estrategias, hay algunas que nos están funcionando más, algunas que van más avanzadas, unas un poquito más atrasadas, pero bueno, todas tienen que ver con el control biológico. Y si se dan cuenta, los bacteriófagos están en el suelo, los de las bacterias fitopatógenas están en el suelo, entonces vienen del suelo. Los hongos micorrízicos arbusculares también vienen del suelo. Las actinobacterias, por supuesto que vienen del suelo. Los inductores biológicos, fíjense que nosotros estamos trabajando con bacterias que también en algún momento estuvieron en el suelo. Y los extractos vegetales, pues, dependen de las plantas que se dan en el suelo. Entonces, vean la importancia que tiene el sistema biológico suelo. Y, así como hay la Comisión Nacional del Agua aquí en México, debería de haber la Comisión Nacional del Suelo, ¿no? Porque el suelo es tan importante como el agua, de repente no nos damos cuenta y no estamos conscientes, pero tiene una relevancia bien,
importante, pues. Ok, entonces, pues miren, pues yo les voy a platicar de los 5, digo, de unos más, de otros menos, pero voy a tratar de enfocarme en estos 5 tipos o estrategias que utilizamos aquí en el laboratorio de CT. Entonces, el primero es bacteriófagos. Y el uso de bacteriófagos para controlar bacterias, cualquier bacteria, le llamamos fagoterapia. Entonces, les voy a hablar de la fagoterapia. Entonces, a ver, déjenme. Ok, ¿qué son los bacteriófagos? Entonces, los bacteriófagos son virus bacterianos, virus de bacterias y de arqueas, descubiertos desde 1915. Thor supuso que era un virus lo que por ahí estaba viendo. En 1917 vino de Gerel y él dijo, sí, es un virus. De hecho, lo acuñó la palabra bacteriófago, que significa comedor de bacterias. Y bueno, son de las entidades más abundantes en el planeta. Tenemos aproximadamente 10 a la 32 fagos en el mundo. Y bueno, aquí hay 2 fotografías que ustedes pueden ver, los típicos bacteriófagos que uno se imagina, o si uno la ha leído, pues luego viene a la mente esta imagen. Y bueno, y aquí está, digo, la caricatura de lo que normalmente vemos en los libros, ¿no? El típico bacteriófago con su cabeza, su cola, sus espículas, que es con lo que hace contacto el virus en primer lugar con la bacteria, y cómo se lleva a cabo la primera, digamos, la infección inicial, ¿no? Entonces, normalmente estos virus, pues, están en el orden de nosotros hemos visto virus de los 30 nanómetros a los 200. Y hay excepciones, digo, ahorita les voy a presentar un virus que hemos trabajado que mide 2000 nanómetros, ¿no? Digo, es una excepción, pero ahorita les platico. Entonces, estos son los típicos bacteriófagos y pues lo que nos interesa cuando vemos su ciclo replicativo es el ciclo lítico. En el ciclo lítico el virus viene aquí, inyecta su genoma es rojito, entonces se integra al cromosoma y, bueno, se puede o no integrar, pero el chiste es que aquí puede seguir dos vías. El ciclo lítico, que es cuando el virus construye sus diferentes estructuras para hacer más virus y se hacen estos virus, lisan a la bacteria, salen los virus y estos nuevos virus vuelven a infectar a más bacterias. Es decir, este ciclo a lo que nos conduce es a la eliminación de las bacterias. Y es el que nos interesa desde el punto de vista biológico. Sin embargo, también pueden seguir el ciclo lisogénico, donde el genoma del virus se integra al genoma de la bacteria y se reproduce. El genoma del virus se reproduce en conjunto con el genoma de la bacteria, no pasa nada, no se lisa, y bueno, ahí se puede quedar durante mucho tiempo. Después puede haber ciertas condiciones ambientales o genéticas que pueden inducir el ciclo lítico. Entonces, pues yo aquí lo que les voy a platicar es sobre todo el ciclo lítico más que el lisogénico. El lisogénico de repente es interesante, desde el punto de vista también de la evolución. Bueno, entonces, ¿por qué es interesante la fagoterapia desde el punto de vista de control biológico? Bueno, aquí les presento, creo yo, las principales ventajas. Primero, bien específicos. Entonces, ustedes pueden tener una bacteria fitopatógena y pueden tener una bacteria benéfica, y si ustedes hacen biocontrol con fagoterapia, van a matar a la fitopatógena. A la benéfica no le va a pasar nada. Es decir, es inocua para la benéfica. Y si es inocua para otra bacteria, pues es inocua para la planta, hay inocuidad para los animales, hay inocuidad para los insectos y por supuesto para nosotros los humanos, por supuesto que hay inocuidad, que es una característica que actualmente se busca en muchos tipos de control de este tipo de problemas. Son fáciles de aislar, de reproducir también, muy abundantes en el planeta, no provocan contaminación y se autorregulan. Es decir, si hay una población grande de bacterias patógenas, pues hay un montón de bacteriófagos. Si hay pocos, pues también hay pocos bacteriófagos. Entonces, digo, son 5 características bien interesantes que se pueden utilizar desde el punto de vista de control biológico. ¿Qué hay en el mercado? Bueno, en el mercado, fíjense que a nivel de la agricultura, estos productos que les presento aquí están disponibles en Estados Unidos.
Entonces, para la agricultura hay este producto que se llama Agrifage. Es un producto para controlar pseudomonas y xanthomonas a nivel de invernadero en jitomates, sobre todo. Funciona, y digo, yo he visto algunos reportes y bastante bien el efecto, ¿eh? Y en el caso de los alimentos, hay estos diferentes productos. Por ejemplo, este es para listeria, para Escherichia coli y para salmonella. Y sobre todo se utilizan para limpiar superficies donde se preparan alimentos. También muy funcionales. En México hay cero productos a base de bacteriófagos. ¿Por qué hay cero? Pues porque, digo, no, estamos atrasados con respecto a liberar algún producto a base de bacteriófagos. Digo, hay ventajas y desventajas. De repente quisieron traer este producto Agrifage aquí a México, no funcionó, porque resulta que la especificidad es tan grande que, aunque sean las mismas especies, las cepas son importantes. Entonces, no funcionó, no autorizaron el producto y pues el mercado de productos a base de bacteriófagos aquí en México está libre. O sea, es una gran oportunidad de mercado. Ok. Bueno, entonces en el centro, pues nuestra meta es implementar un programa de control biológico de bacterias, problemas de plantas en humanos, porque también estamos ahorita empezando un trabajo con Helicobacter pylori, que es una bacteria patógena humana, en alimentos. También hemos trabajado con algunas bacterias que causan deterioro de alimentos, mediante el empleo de la fagoterapia. Yo, bueno, aquí les presento lo que hemos trabajado hasta el momento. Hemos trabajado estos 7 sistemas: pudrición blanda en agave, en nardo, el tizón del fuego en manzana, la pudrición blanda en la pitahaya, el tizón del halo en frijol, el cancro de los cítricos y la mancha bacteriana. Puse en rojito la mancha bacteriana porque es la historia que les quiero platicar en este día, porque es el que tenemos más avances de todo el proceso. Digo, todos los demás modelos tenemos bacteriófagos, hemos aislado, tenemos avances, pero digo, el que más avanzado está es el chile. Entonces les voy a platicar de la mancha bacteriana del chile, Capsicum annum, y quien provoca esta problemática es Xanthomonas vesicatorias. Entonces, los síntomas que presenta la mancha bacteriana, pues es defoliación. Aquí ustedes pueden ver en campo cómo están estas plantas muy defoliadas, con muy poquita área foliar funcional, y por lo tanto, pues, son manchas cloróticas que evolucionan a necróticas, se defolian y que provocan, pues, pérdidas en el rendimiento, y por lo tanto, pues, si hay poco rendimiento, se elevan los costos de producción de lo poquito que pueda producir esta parcela. Ok. Bueno, primer reto, que siempre es el reto de los que nos dedicamos a esta parte de la fitopatología: lograr reproducir los síntomas a nivel de laboratorio. Entonces, en esta diapositiva, vean cómo reproducimos los síntomas de hojas cloróticas, las manchas cloróticas y luego necróticas provocadas por Xanthomonas vesicatorias. Pues ya que teníamos este modelo que lo habíamos logrado reproducir, pues empezamos a hacer, el primer experimento fue, ¿y si controla? O sea, los bacteriófagos sí controlan. Y hicimos un experimento a nivel de invernadero, y miren, aquí les presento el resultado. Entonces, aquí en el eje de las Y, ustedes pueden ver el número de manchas necróticas provocadas por la bacteria, por Xanthomonas vesicatorias, y aquí en el eje de las X están los diferentes tratamientos. Que es 801C, es las plantas enfermas sin ninguna aplicación de ningún producto. También que está en rojo, 872, es otra cepa menos virulenta. También es el número las manchas que provoca la cepa en plantas que no se les hace ningún tratamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, vean, son 500 manchas. O sea, está totalmente enferma la planta. Y cuando nosotros aplicamos, todos estos son bacteriófagos, diferentes tipos de bacteriófagos. En particular, el MP, llegamos más o menos como a unas 20 manchas. Entonces, no es lo mismo tener 500 que 20. Entonces, aquí estamos viendo que efectivamente el hecho de aplicar bacteriófagos a plantas en condiciones controladas de invernadero nos está disminuyendo significativamente el número de manchas presentes en las plantas. Entonces, efectivamente está habiendo un control. Con la otra cepa igual. Son aproximadamente 300 manchas. Pasamos de 300 manchas, igual, si ustedes ven,
el bacteriófago IA, el 872 IA, también tenemos como aproximadamente un poquito, alrededor de 20. Entonces también hay un control. Pero, bueno, cuando ya nosotros queremos llevar esto a campo, hay ciertas desventajas que no podemos o que debemos considerar. Entonces, entre estas desventajas es que normalmente estos bacteriófagos pues van a ir a la filósfera. ¿Y a qué se van a enfrentar? Pues a las lluvias, al pH, que de repente puede ser no favorable, a altas temperaturas, a desecación y sobre todo, digamos, el problema más importante es la radiación UV. Entonces, cuando nosotros aplicamos los bacteriófagos, pues hay radiación UV y la radiación UV, recuerden, puede destruir a las proteínas que son las que conforman el cuerpo del bacteriófago y por lo tanto lo pueden desactivar. Entonces, pues la radiación UV es un factor, digamos, trascendental a superar para poder llevar esta tecnología a campo. Y entonces, con base en esto, pues hicimos unos experimentos. Les voy a platicar la historia de 2 bacteriófagos que hemos estado trabajando. Y entonces, a la tarea que nos dimos, les voy a presentar la historia del bacteriófago FIXA-F18. Entonces, este bacteriófago lo sometimos a radiación UV en este equipo que es un crosslinker que produce luz UV a una longitud de onda de 254 nanómetros, que es la luz UV más peligrosa que produce el sol, que nos viene del sol. No llega afortunadamente a la Tierra, se queda en la atmósfera, en el ozono, en la capa de ozono, pero sí nos llega UV de 280 y tantos nanómetros, que es la B, y la A, que es de 313 nanómetros. Entonces, nos llegan 2 radiaciones de UV que pueden dañar a estos virus. Entonces, nosotros lo hicimos con la más, nos pusimos bien exigentes y bueno, tenemos disponible el equipo y lo hicimos aquí. Entonces, aquí depositábamos al bacteriófago en un medio acuoso, lo poníamos en el equipo, le dábamos cierto tiempo, sacábamos y veíamos si se perdía la viabilidad. Y entonces aquí miren, en gráfica, pues igual les presento los resultados. En el eje de las X está la concentración del bacteriófago. Entonces, entre más grande sea el número, pues es más concentrado el bacteriófago. De hecho, aquí en este primer panel, empezamos con una concentración de 10 a la 9 bacteriófagos por mililitro. Entre más tiempo dejábamos el bacteriófago con la luz UV, vean cómo va disminuyendo, hasta llegar a 60 minutos, llegamos a una concentración de 10 a la 4, o sea, perdíamos 5 logaritmos. Entonces, pues sí se está perdiendo la capacidad del bacteriófago a sobrevivir a la luz UV. ¿Qué propusimos? Propusimos 5 formulaciones a base de nanopartículas de zinc. Y la que nosotros elegimos fue la F4, que si ustedes ven, empezamos con 10 a la 9 y más o menos nos mantenemos, no perdemos. Entonces, esta formulación estaba protegiendo pues al F18. Pero quisimos ver si esta formulación era capaz de poder proteger a otros bacteriófagos. Y entonces aquí evaluamos un bacteriófago que es el BF04, que es de Pseudomonas syringae. Y vean, este es súper sensible. Empezamos con 10 a la 8 y a los 15 minutos tenemos 0 bacteriófagos. Entonces, cuando lo ponemos con la formulación BF04, empezamos con 10 a la 8 y disminuye un poquitito, a lo mejor disminuye un logaritmo o medio logaritmo, y entonces, pues prácticamente nos está protegiendo. Esto mismo, pues digo, para el F18 ya lo habíamos visto, que así nos protege. Entonces, con esto, pues ahora sí, pues ya con esta formulación, ya digamos, con grandes expectativas, fuimos a hacer los experimentos a nivel de invernadero, donde pues dejamos pasar un poco más de luz solar y ver si realmente funcionaba. Entonces, aquí les presento 2 experimentos. El experimento 1 y el experimento 2 es prácticamente el mismo experimento, pero repetido en 2 ocasiones. Y aquí está, en el eje de las X, es el área dañada por la bacteria fitopatógena. Y entonces vean, aquí está el que no lleva tratamiento, el que no lleva, o sea, las plantas enfermas. Y hay 2 formas, los pusimos en 2 momentos, como preventiva
y como curativa. En los dos casos vean cómo hay un poco de área foliar dañada y cuando ponemos a nuestro bacteriófago formulado, pues no hay enfermedad. Incluso si ponemos el antibiótico, se produce más enfermedad. Digo, hay más daño pues de la enfermedad. En el experimento 2 prácticamente encontramos el mismo resultado. Ahora, esto mismo lo validamos, pero ahora considerando una escala de severidad. Y lo que encontramos es el mismo experimento, pero pues, la escala de severidad aquí lo que nos dice es que el nivel 0 son plantas sanas y el nivel 5 son plantas enfermas. Entonces, vean, las plantas que no tienen tratamiento tienen un nivel casi 5 de enfermedad, mientras que las plantas tratadas con el bacteriófago formulado tienen un nivel 1. Entonces, sí, estamos teniendo resultados de protección de nuestro bacteriófago y por lo tanto, pues obviamente que nos está ayudando la formulación a poder sobrepasar el problema de la luz UV. Finalmente, miren, aquí les presento el bacteriófago F18, el típico bacteriófago que les había mostrado en la caricatura anteriormente, con su cabeza, su pequeño cuello, su cola. Digo, aquí no se ven las espículas, pero bueno. Y este bacteriófago nos mide 157 nanómetros. Entonces, típico bacteriófago de la familia Myoviridae y con una longitud de 157 nanómetros. Y bueno, fuimos más allá, entonces quisimos ver su genoma, secuenciamos su genoma, aquí tenemos el genoma, es un genoma de ADN de doble cadena lineal que nos mide aproximadamente 47.407 pares de bases con 67 potenciales genes, de los cuales 17 pues, se les encontró función. Y bueno, ¿por qué secuenciamos? Porque si se dan cuenta, este bacteriófago resiste un poco a la luz UV. Entonces, nuestra hipótesis es que tiene algo en su genoma que lo está ayudando a resistir a la luz UV. Entonces, pues una pregunta que nos hicimos o que está ahorita pues todavía no la abordamos, pero que está ahí en la mente es que si podemos encontrar en genes que le confieran resistencia a la luz UV. Entonces, esa es una pregunta que está allí. Digo, yo espero que alguno de ustedes se anime a venir a hacer su tesis de maestría aquí al centro y aborde esta pregunta. Bueno, otra pregunta es si lo que hacemos a nivel experimental, que lo hemos hecho a nivel in vitro, en laboratorio, podemos escalarlo a nivel industrial. Y esto ya lo está haciendo un chico que vino de Chihuahua. Entonces, está abordando esta pregunta. Y, bueno, también queremos ver si esto llevado a campo puede funcionar. Ya hicimos un primer experimento y sí nos funcionó, pero queremos repetirlo, pues. Entonces, esta es la historia del F18, F13, es otro fago también de Xanthomonas vesicatoria. Este resiste un poco más a la luz UV. Entonces, aquí es un experimento igual del tiempo 0 al tiempo 90 minutos en ese equipo. Entonces, pasamos de 10 a la 10 a 10 a la 4. Entonces, también es resistente a la luz UV. Entonces, aquí, pues, se volvió interesante desde que vimos eso. Hicimos un experimento para ver si podía soportar cloroformo, porque normalmente el cloroformo, casi todos los bacteriófagos son resistentes al cloroformo. Fíjense que aquí encontramos que no era resistente. Entonces, aquí en este experimento es sin cloroformo y cuando le ponemos cloroformo después de un tiempo, perdemos totalmente su viabilidad. Entonces, pues la pregunta era ¿por qué? Cuando fuimos a ver al microscopio electrónico, resulta que vimos que era un virus filamentoso. Vean, aquí es este virus filamentoso que está aquí, que mide aproximadamente 2000 nanómetros, o sea, 2 micrómetros. Y sospechamos que tiene una capa lipídica, y esa capa lipídica es lo que le da la capacidad de poder ser infectivo, porque cuando la pierde, que es con el experimento de cloroformo, el cloroformo deshace esa capa lipídica, pierde la capacidad de poder infectar. Entonces, igual fuimos a hacer el genoma de este virus, encontramos que es un genoma muy pequeñito, bien pequeñito, 7000 pares de bases, con aproximadamente 14 genes. De estos 14 genes, se tiene función de aproximadamente 6, entonces 8 no sabemos para qué están. Y entonces lo que aquí nos preguntamos es ¿por qué resiste a la luz UV? ¿Por qué resiste tanto? Y entonces, Fernanda, que digo, es
está estudiando su maestría con nosotros, está ahorita abordando esa pregunta. Entonces está haciendo mutantes de este genoma y está viendo si alguno de los genes está involucrado a la resistencia a la luz UV. Si lo encuentra, digo que yo espero que sí, ya casi está a punto de, digo, ahorita tiene ya varios mutantes, varios candidatos. Si encuentra, digo, pues esos genes van a ser de interés biotecnológico, ¿eh? Créanme que nos va a servir bastante porque puede ayudar a tolerar la luz UV. Ok, bueno, estas son las dos historias que les platico muy rápidamente de los bacteriófagos. A continuación les voy a platicar de los hongos micorrízicos arbusculares. De esto seguramente ustedes saben muchísimo porque la doctora Dora es, digo, de las pioneras, es la pionera que aquí en México empezó a estudiar a los hongos micorrízicos arbusculares. Ella es de las especialistas que sabe bastante de esta área. Y a nosotros nos ha interesado, abordarlo desde el punto de vista del control biológico. Entonces, por supuesto que aquí la doctora Evangelina Quiñones es la líder de esta línea. Yo colaboro con ella. Y bueno, nada más les digo, ustedes ya conocen, estos son pues esporas de hongos micorrízicos arbusculares. Y aquí es un breve caricatura de un artículo que salió en 2012 del grupo de allá de español. Y una planta que no es micorrizada, ustedes lo saben muy bien, no se defiende tanto de factores bióticos como de factores abióticos. Mientras que una que tiene micorrizas se defiende de casi todo, ¿eh? Y en particular, digo, aquí el interés es de los fitopatógenos. Y entonces yo les voy a presentar muy rápidamente unos resultados ya de lo que hemos hecho. Entonces este es un resultado con agave, entonces de la tesis de Jesús, provocada por Fusarium. Entonces este es un agave, agave cupreata que se utiliza para hacer mezcal. Es un agave control, sin nada, sin micorriza, sin Fusarium. Este es el que tiene Fusarium y vean, a nivel de raíz sobre todo, tiene un sistema radical muy limitado, muy pequeño y en comparación con el control. Pero si ustedes ponen micorriza, nosotros aquí pusimos un consorcio que se llama CM. A por supuesto, está más grande la planta. Luego vemos el efecto de la nutrición, pero además tiene un sistema radical más desarrollado, incluso más que el control. Pero cuando lo ponemos con Fusarium, vean, si hay daño, pero si ustedes lo comparan con el que no tiene micorriza, hay un daño menor. Entonces, si hay una bioprotección de las micorrizas frente a los agentes patógenos, en este caso de Fusarium, y pensamos, bueno, la hipótesis es que este daño o esta protección la está dando porque Fusarium, cuando llega, sobre todo si ya está establecida la micorriza, pues no encuentra cómo establecerse o le cuesta más trabajo y por lo tanto, pues el daño es más lento. Digo, al final probablemente se acabe enfermando el agave, pero va a tardar mucho más que si no tuviera la bioprotección. Entonces, este es un primer ejemplo, está publicado en la revista mexicana de fitopatología. Un segundo ejemplo que es de la tesis de Alfredo Reyes, es con Phytophthora. La doctora ya les platicó de todo el problema que ocasiona este homiceto. Bueno, aquí es con chile serrano, entonces estas son las plantas que no tienen ningún tratamiento, vean, están súper dañadas, y estas son las que tienen micorrizas, entonces hay diferencias, ¿no? Bueno, estas no tienen micorriza, sin micorriza, y esta sí tiene micorriza, ¿no? Entonces vean cómo, pues obviamente que hay una mejora sustancial. Y aquí igual es una escala de severidad, del 0 al 5, donde el 0 es enferma, sana, y el 5 es totalmente dañada. Y vean cómo el tratamiento que tiene CM tiene daño, pero mucho menor. Entonces también nos está funcionando la micorriza para poder controlar en este caso, a este homiceto. Esto fue en el caso de chile serrano. Y en el caso de chile poblano, hicimos otro experimento y encontramos exactamente el mismo resultado. Entonces aquí están las plantas totalmente dañadas, las que no tienen ningún tipo de control, sin micorriza, y dos plantas, o bueno, grupos de plantas donde tienen este tipo de micorrizas. Entonces, pues como conclusión de esta muy pequeñita historia es que
que las micorrizas nos pueden ayudar bastante para prevenir enfermedades de tipo sobre todo edáfico, ¿no? Hemos hecho algunos experimentos a nivel de bacterias que causan problemas en la filósfera. Hemos tenido algunos resultados, pero son resultados solamente preliminares, por eso no se las presento aquí. Bueno, las actinobacterias. De esto digo, ya les platicó bastante la doctora Quiñones. Yo nada más, y aquí están unas cepas, lo que quiero platicarles es de Fusarium egualace. Miren, este es el Fusarium egualace, este es el insecto. Este insecto está asociado simbióticamente con este Fusarium. Él entra al árbol, a los árboles, bueno, ¿a cuál árbol es el que más nos interesa? El oro verde de la agricultura mexicana actual, al aguacate. Entonces entra a los aguacates y a las lauráceas en general, a los aguacates en particular, entra, inocula este hongo es fitopatógeno y el insecto se alimenta del hongo dentro, o sea, lo cultiva para alimentarse de él, pero el hongo pues causa la muerte, la marchitez permanente de las lauráceas y en particular del aguacate. No está en México, afortunadamente, pero está en Estados Unidos, está en California. De hecho, ya se detectó en Tijuana, en un bosque de Tijuana. Hicieron, digo, Sanidad Vegetal afortunadamente está bien alerta de esto, hizo control total, eliminó las plantas, o sea, se aseguró de que no pudiera entrar a territorio mexicano. Entonces, este trabajo que hicimos, lo hicimos en un laboratorio de bioseguridad, para controlar, pues para que no se escape este hongo. Y, bueno, entonces aquí están causa la muerte regresiva por Fusarium. Y la pregunta era si las actinobacterias podían hacer algo. Pues muy rápido, miren, aquí está el experimento. Entonces, en medio pusimos al actinomiceto y estos son Fusarium, 2 Fusarium. Entonces, pobrecito actino, ¿no? Contra dos cepas, contra dos colonias de Fusarium. Entonces, vean cómo está funcionándonos. O sea, este es el testigo que no tuvo actino. Y vean cómo está inhibiendo el crecimiento, ¿no? Aquí hay una, es una, ¿cómo se llama? Una levadura. También evaluamos, ¿no? Levaduras. Bueno, pero aquí están los actinos. Entonces, yo les voy a presentar el resultado de los actinomicetos. Entonces, aquí, nos funcionó una cepa de laboratorio, pero bien interesante, la cepa que está disponible, que les platicó la doctora Quiñones de Actinobate, funcionó bien, ¿eh? Y es una gran ventaja porque está disponible, digamos, esta puede servir de inmediato, no tenemos que hacer mucho, ¿eh? Irla a comprar y ver la forma más fácil de aplicarla, ¿eh? Entonces, miren, aquí está, este es Actinobate, vean cómo está inhibiendo, incluso hasta cambia de color un poquito el egualace, ¿eh? Entonces, pues es muy, muy breve, ¿no? Y bueno, las otras 2 pequeñas historias que les quiero contar es inductores biológicos del sistema de defensa vegetal. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que ustedes saben que las plantas pueden defenderse, tienen capacidad de defenderse. El problema es que cuando llegan los fitopatógenos son muy, muy rápidos. O sea, no le dan oportunidad a la planta de poder activar su sistema y defenderse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los inductores? Activar el sistema de defensa vegetal y que cuando lleguen los patógenos, pues ya esté activo y se pueda defender la planta. Entonces, nosotros, puede haber químicos, o sea, puede haber inductores químicos como son, pues son los análogos a las fitohormonas, ¿no? Al ácido salicílico, al ácido jasmónico. Y bueno, esto se vende, se aplican y bueno, funcionan, ¿eh? Digo, esto ya es comercial. Y también a nivel de biológicos también hay algunos productos, por ejemplo, el Messenger, que está hecho a base de proteínas de Erwinia milobora, pero pues puede haber otros, ¿eh? Y entonces la idea que nosotros estamos desarrollando en el laboratorio es sacar proteínas de algunas bacterias, aplicarlas a las plantas, hasta hacer unos extractos proteicos, aplicarlas a las plantas y después retar a esas plantas contra los fitopatógenos y ver si responden. Entonces, en particular, extraemos proteínas de Xanthomonas, las aplicamos a las plantas y vemos, la pregunta es si estas Xanthomonas, si estas proteínas pueden inducir a la resistencia de la planta natural. Entonces, esta es la tesis de Sergio Valerio,
aprovecho. Sergio Valerio es egresado de allá de la facultad de la UB, extraordinario, digo, él tiene un futuro muy prometedor como investigador, es un estudiante ejemplar, digo, de los mejores estudiantes de doctorado que hemos tenido aquí en el centro. Entonces, bueno, nada más les platico, estos son, digamos, las proteínas, las cosas que pueden provenir de Xanthomonas, pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser algunas moléculas, incluso ADN, también el ADN. Y esta es la célula vegetal, o sea, cuando todo esto lo aplicamos a la célula vegetal tiene receptores que van a sentir a estas moléculas. Cuando las sienten, la célula vegetal echa a andar su mecanismo de defensa vegetal. Entonces aquí rápidamente les presento resultados. Esta es una escala ordinal de severidad. Son 2 experimentos, una que se hizo en mayo y después se repitió en agosto-octubre, el mismo experimento. Y entonces aquí está la escala, estas son plantas sanas y el 5 es plantas enfermas. Y entonces esta es con Xanthomonas vesicatoria y sin Xanthomonas. Obviamente aquí son escalas 0, están todas sanas, pero estos son niveles de aplicación de bacterias, de extractos de bacterias. Son 2 bacterias y estos son 2 productos comerciales que hay. Entonces, cuando aplicamos las bacterias que nosotros obtuvimos del laboratorio, vean cómo apenas alcanza un nivel 1, mientras que cuando no se aplica, alcanza hasta un nivel 3 en el primer experimento. En el experimento 2 es todavía un poquito más severo, ¿no? Alcanza un nivel 4 cuando no se aplica, y cuando aplicamos nuestros extractos de bacterias, alcanzamos un nivel 2. Es decir, estamos activando el sistema de defensa vegetal y por lo tanto la planta se está defendiendo y por lo tanto, pues esta es una estrategia que puede combinarse muy bien con otras estrategias de control biológico y puede ayudar a disminuir nuestra dependencia de agroquímicos. Bueno, y finalmente, miren, ya para concluir les voy a platicar una muy breve historia de extractos vegetales. Y esta historia tiene que ver con una planta que crece en Morelos, se llama achihuil. Es una plantita, aquí se las presento, es esta, la planta, aquí está en botones y aquí está floreciendo, es una asterácea. En el estado de Morelos se utiliza en la medicina para tratar gastritis, úlceras y como cicatrizante. Entonces nosotros nos pusimos a hacer extractos y vimos si había actividad biológica contra bacterias fitopatógenas, sobre todo. Y entonces aquí hicimos un extracto acetónico, hicimos diluciones seriadas y la evaluamos contra 10 distintos patobares de Pseudomonas syringae, distintos patobares, ¿no? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, hay efectividad biológica a una concentración de 80 miligramos por mililitro. O sea, el menos quiere decir que ya no crece la bacteria, el más es que hay crecimiento y la C quiere decir que hay colonias por ahí aisladas, o sea, que sí hay crecimiento. Entonces, aquí pueden ver que a 80 todas las cepas de Pseudomonas son inhibidas por este extracto. Hay unas cepas más sensibles, por ejemplo, la 1448A, a 20 miligramos por mililitro se inhibe. Entonces, pues vimos que tenía cierta habilidad este extracto para poder inhibir el crecimiento de Pseudomonas. Entonces hicimos un experimento a nivel de campo. Entonces este experimento a nivel de campo lo hicimos con una flor que se produce en Morelos, que es el nardo. El nardo sufre de un problema que es esta pudrición, que es aquí la están viendo, y esta pudrición, pues se aisló al agente patógeno, y aislamos, esta fue una tesis de maestría de Ángel, determinamos que esta cepa que estaba causando la pudrición en nardo era Pseudomonas aeruginosa, de lo que les platicó un poquito la doctora Quiñones, ¿no? Y bueno, entonces, ya que que se sabía que era Pseudomonas aeruginosa, se hizo un experimento con extractos de achihuil. Y entonces esos extractos de achihuil los aplicamos, vean, y aquí es un poquito esto es muy, muy práctico, ¿eh? Este es un testigo que le pusimos antibiótico a las plantas, fue a nivel de invernadero, ¿eh? Este es el enfermo, o sea, inoculamos la bacteria aquí en el bulbo, inoculamos el antibiótico en el suelo y hicimos 2 tratamientos con base al achihuil. Uno que se llama biofumigación, se pone el achihuil, las hojas de achihuil molidas con un poquito de estiércol, puede ser cualquier estiércol, y se incorpora al suelo. Y también
lo hicimos con, probablemente conozcan este acrilato de potasio que se llama lluvia sólida. Es un material que absorbe, normalmente se usa para agua, absorbe agua. Nosotros lo hicimos que se absorbiera, para que absorbiera el extracto de la shiwi. Pusimos aquí estas bolitas que se ven negras, son el acrilato de potasio con el shiwi, y pues es el bulbo del nardo ya inoculado con la bacteria. Lo que encontramos fue lo siguiente. Este es el testigo sano, o sea, vean, está totalmente sano. Este es el testigo enfermo, vean cómo está la pudrición avanzando. Y estos son nuestros tratamientos con biofumigación, vean cómo nada más está el daño causado por la herida que le hicimos cuando inoculamos la bacteria, y con los extractos, con los polímeros. Entonces, a nivel de maceta, podríamos también implementar esta estrategia de utilizar extractos vegetales mediante biofumigación o mediante incorporar el extracto a nivel de biopolímeros. Entonces vean cómo sí, hay alternativas, ¿no? Y se pueden estar buscando. Bueno, finalmente, ya para concluir, pues aquí mis conclusiones, vean, los bacteriófagos, las actinobacterias y los HMA pueden perfectamente empezar a sustituir la dependencia, digamos, de los agroquímicos que usamos en la agricultura. Los inductores biológicos también pueden utilizarse, ¿no? Como una estrategia biotecnológica para hacer frente a estas enfermedades, igual que los extractos. ¿Y qué es lo que nos falta? Bueno, faltan muchas cosas, ¿no? Pero una cosa así bien cercana es posible mezclar los distintos microorganismos, o sea, poner actinobacterias y micorrizas. Eso ya lo hicimos, ¿eh? Se los presentó la doctora Quiñones, sí funciona, pero ¿podríamos poner bacteriófagos, actinobacterias y HMA? Digo, ahí está la pregunta, ¿eh? Podríamos poner también inductores biológicos y mezclarlo con los microorganismos o extractos vegetales, y entonces hacer esto algo más integral, porque el control biológico no es nada más poner un solo microorganismo. Podríamos tener microorganismos, inductores, extractos vegetales e incluso químicos. Entonces, pues digo, por ahí van las perspectivas que tenemos aquí en el laboratorio. Bueno, finalmente, pues todo este trabajo no hubiera, digo, siempre trabajamos en equipo. Aquí les presento al grupo de trabajo de estudiantes de maestría, de doctorado, de licenciatura, investigadores, colegas. Aquí más concreto los estudiantes que están en el laboratorio. Y bueno, y aquí los autores de estos trabajos que les platiqué. Y pues muchas gracias, les agradezco mucho su atención y espero que se anime alguno de ustedes pues a preguntar, a seguir estudiando, ya sea en esta área o en cualquier otra área. México creo que necesita gente bien preparada. Muchas gracias por su atención, doctora. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Gabriel. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera externar? Pueden escribirlo en el chat o abrir directamente sus micrófonos si gustan. Maestro Jacob. Muchas gracias, muy buena plática, gracias, doctor Rincón. En la última diapositiva estaba comentando sobre la posibilidad de utilizar, por ejemplo, mezcla de bacteriófagos y hongos micorrízicos. Esta evidentemente es algo que faltaría hacer, pero esta pregunta va dirigida un poco a qué cree que lo que podría pasar, considerando que hay bacterias que están asociadas a la hifósfera de los hongos micorrízicos, y si el aplicar bacteriófagos podría repercutir o interferir con la función de estos en los hongos micorrízicos. Muchas gracias, maestro Jacob. Fíjese que es una pregunta que nosotros nos hemos hecho aquí en el laboratorio y no hemos aplicado los bacteriófagos. De hecho, tenemos 2 trabajos por ahí que estamos en proceso de hacer, pero primero, si aplicamos un bacteriófago para combatir a una bacteria fitopatógena, las bacterias que están en la hifósfera que están en las esporas, van a ser inocuas para ellos, porque no están dirigidos los bacteriófagos para estas bacterias. Entonces, perfectamente se podrían mezclar muy bien. Incluso, fíjese, maestro Jacob, que yendo un poco más allá, nosotros pensamos que vía la hifa de las micorrizas
pudiera transportarse los bacteriófagos. Entonces pensamos que por ahí también pudiera haber una estrategia para llevar bacteriófagos vía la IFA, vía las IFAs. Entonces, digo, estamos en proceso de hacer esos experimentos que son muy interesantes, pero que sí hay que cuidarlos bastante y hay que tener bastantes controles para poder responder perfectamente bien y que no se nos escape ninguna cuestión de que vaya a haber fallas, pues. Pero sí. Sí, es una excelente idea eso, la parte de que pudieran transportarlos las cifas. Abonaría a uno de los efectos benéficos de los hongos micorrízicos. Pues muchas gracias por la respuesta. Muy interesante, Gracias. la verdad, la plática y el tema. Gracias, doctor, ¿verdad? Creo que usted también es doctor, ¿eh? Doctor Jacob. Gracias. Tenemos por aquí otra pregunta del doctor Raúl. Dice, ¿el acrilato de potasio qué tanta agua libre mantiene? Doctor Raúl, muchas gracias por su respuesta, por su pregunta. Fíjese que, digo, yo no soy tan especialista en el acrilato de potasio. Yo sé que absorbe, creo, 50 veces su peso de agua y lo va liberando poco a poco. No sé con qué capacidad, cuál sea el proceso de liberación, pero lo que sí sé es que sí se va liberando el agua. Y sé que sí se utiliza esta tecnología en zonas donde falta mucha agua, se utiliza bastante. Y entonces, pues a nosotros se nos ocurrió que en lugar de agua fueran los extractos, ¿no? Y funcionó. Entonces, digo, todavía haría falta medir cómo se libera el extracto, con qué longitud, o sea, la velocidad de liberación y qué tanto puede durar ese efecto, ¿no? Digo, son preguntas a responder todavía, digo. De repente, pues sí, siempre, ya ve, doctor, hay preguntas, en lugar de que tengamos todas las respuestas, siempre hay más preguntas, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar algo? ¿Puede abrir su micrófono o hacerlo directamente en el chat? ¿No? Bueno, si no hubiera más preguntas, pues muchas gracias, doctor Gabriel. Excelente charla. Le cedo la palabra a la doctora Dora Trejo. Bueno, pues Muchas nada gracias. más agradecerles a la doctora Evangelina y al doctor Gabriel por su tiempo y su excelente presentación, que crean que para los alumnos que están llevando ahora módulo de biotecnología 1, 2 y agroecología, esta plática realmente es bastante nutritiva para ellos porque están viendo que todo lo que los conceptos básicos o lo que están haciendo ellos ahora, aún en la virtualidad, tiene cierto fin, y ahora nos presentaste sobre todo trabajos ya en invernadero. Hace falta mucho más, por supuesto, y una de las razones por las cuales me atrevo a hacerles, quitarles un poquito de su tiempo, es que los estudiantes sepan que a dónde pueden también ir a hacer sus trabajos de maestría, doctorado, incluso los veranos que ya están por salir la convocatoria para el verano en la investigación. Algunos lo están haciendo de manera virtual. Nuestros estudiantes están trabajando de manera virtual, pero están teniendo sus plantas en su casa, están viendo qué está pasando con ellos, y yo creo que hoy quedarán mucho más satisfechos de lo que ellos están haciendo en casa. Entonces, pues la idea es que conozcan lo que se hace en CIATEC, que conozcan investigadores de CIATEC, y que, como ya mencionaste, por allá hay un estudiante egresado de la facultad que no ha hecho quedar mal a la facultad. Entonces, pues nada más resta agradecerles, les haremos llegar su constancia por correo electrónico. Hoy no las tuvimos aún listas, creo que nos ganó el trabajo, pero lo haremos llegar, y bueno, pues hacemos patente nuestro agradecimiento por este tiempo, y a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, a nuestros invitados de fuera, también un saludo. Y pues seguiremos con estas charlas, estas últimas semanas hasta la 1 de junio, en la que seguiremos hablando de los microorganismos. Muchas gracias, doctores, por su presentación, y pues seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.
Saludos Los chicos del desde módulo 1 Zapopan, no se Jalisco. vayan, por favor, se quedan conmigo.